Bueno, hemos utilizado en los dos vídeos anteriores, hemos utilizado la teoría de la repulsión de los pares de electrones de valencia del átomo central para explicar la geometría de la molécula. Pero he de deciros que lo primero consiste en obtener datos experimentales sobre la polaridad, por ejemplo, de las moléculas, y luego utilizamos esas reglas para predecir, para hacer concordancia entre un hecho experimental, como puede ser la polaridad o no de la molécula, que sea coherente con la geometría. ¿De acuerdo? Bueno, para química orgánica, es decir, para el enlace del carbono o de los átomos que más frecuentemente aparecen en las moléculas biológicas, como puede ser nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, algún flúor, algún cloro, en fin. El enlace entre estos átomos ya sabemos que es covalente, pero para el caso del carbono también se podría aplicar para el nitrógeno o para el oxígeno, pero sobre todo para el caso del carbono podemos introducir para predecir la geometría del entorno de un carbono en una molécula, podemos utilizar el concepto o los conceptos de hibridación. ¿De acuerdo? Dentro de la teoría del enlace covalente podemos utilizar, sobre todo, en general para cualquier átomo, pero sobre todo lo vamos a circunscribir al carbono, el concepto de hibridación. Bueno, para empezar, nosotros sabemos que el átomo de carbono, en principio, tiene 4 electrones de valencia, que un átomo, para que forme enlaces, construya enlaces, sus electrones de valencia deben ser solitarios, deben estar solitarios en sus orbitales. Por lo tanto, el carbono tiene 4 electrones de valencia y lo lógico es que esos 4 electrones de valencia, cada uno de ellos se encuentre en un orbital solitario. ¿De acuerdo? Se encuentren solos en un orbital. Normalmente los orbitales en los que se van a encontrar, pues va a ser el orbital, un electrón va a estar en el orbital 2s y los otros 3 electrones, uno de ellos estará en el 2px, otro en el 2pi y otro en el 2pz. Ya sabéis que los orbitales p son perpendiculares entre sí y que hay 3, ¿de acuerdo? Y por tanto se dirigen, cada uno de esos orbitales p se dirigen a lo largo de los ejes cartesianos del espacio x y z. Mientras que el orbital S es esférico, tiene una simetría esférica. Bien, vamos a empezar, por ejemplo, para el caso de que un carbono forme 4 enlaces sencillos, por supuesto va a utilizar sus 4 electrones de valencia, pero va a formar 4 enlaces sencillos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, se va a producir o vamos a utilizar una especie de artefacto intelectual, mental, matemático, cuántico, que consiste en hibridar los orbitales. Los orbitales os recuerdo que son funciones matemáticas que definen la probabilidad de encontrar un electrón, ¿de acuerdo? En el entorno del núcleo o alrededor del núcleo del átomo, en este caso del átomo de carbono. Pues bien, si un carbono establece 4 enlaces sencillos utilizando sus 4 electrones de valencia, pues se va a producir la hibridación, se utiliza el concepto de hibridación de el orbital 2s con su electrón con los 3 orbitales p, cada uno con su electrón. Si hibridamos las funciones matemáticas que representan el orbital 2s con las funciones matemáticas de los 3 orbitales p, obtenemos otras funciones matemáticas nuevas que son las que representan los orbitales híbridos. Si mezclamos 4 orbitales, un s y 3p, obtenemos 4 orbitales híbridos que tienen una forma geométrica similar. La diferencia es que se disponen en el espacio de una manera distinta. Por ejemplo, si un carbono forma 4 enlaces sencillos, se produce una hibridación de un orbital s y 3 orbitales p, es decir, se produce una hibridación que se llama sp3 y se forman 4 orbitales híbridos que se llaman orbitales híbridos sp3 y que os los he dibujado aquí.
Como veis, estos 4 orbitales sp3 se dirigen hacia los vértices de un tetraedro, es decir, la geometría de estos 4 orbitales híbridos sp3 es una geometría tetraédrica. ¿De acuerdo? Entonces, los átomos de hidrógeno, cuando se acerquen al carbono para formar los 4 enlaces, lo van a hacer en las direcciones que coinciden con la geometría tetraédrica. Se producen solapamientos entre los orbitales S de los hidrógenos con los orbitales sp3 híbridos del carbono y por tanto la molécula que se forma tiene una geometría tetraédrica tridimensional. ¿De acuerdo? Entonces, para el caso de un carbono o de un nitrógeno o de un oxígeno que está rodeado en principio de 4 pares de electrones, pues la hibridación es sp3. En el caso del carbono, cuando un carbono forma 4 enlaces sencillos, hibridación sp3, geometría tetraédrica. Bien, pero sabemos, por ejemplo, que el carbono forma enlaces dobles, también el nitrógeno y también el oxígeno, con lo cual lo que voy a decir es aplicable a esos átomos. Por ejemplo, cuando un carbono forma un doble enlace, se representa con una doble rayita. Indica doble enlace. Son enlaces covalentes. Y en este caso, cuando se presenta un doble enlace, el carbono se une no a 4 átomos, sino a 3 átomos. Por ejemplo, se une a 2 hidrógenos mediante 2 enlaces sencillos y se une al tercer átomo mediante un doble enlace. ¿De acuerdo? Os recuerdo que el carbono forma 4 enlaces. Luego, si se une a 3 átomos, lo más probable es que haya un doble enlace. Pues bien, ¿cómo se construye este doble enlace con el concepto de hibridación? De la siguiente manera. En este caso, el carbono se va a unir a 3 átomos. A 3 átomos. Luego, en principio, va a necesitar hibridar 3 orbitales. El orbital 2s y 2 orbitales p. ¿De acuerdo? Se produce la hibridación del orbital 2s con 2 orbitales p. De tal manera que queda un orbital p puro sin hibridar. Y ese va a ser el responsable del enlace doble. Entonces, hemos mezclado un orbital 2s y 2 orbitales p, es decir, en concreto 3 orbitales. Y se generan 3 orbitales nuevos que son híbridos y que se llaman orbitales híbridos sp2, que los he representado con estos lóbulos azules. ¿De acuerdo? Bien, si a este carbono que tiene una hibridación sp2, que tiene 3 orbitales sp2, se acerca a otro carbono también con la misma hibridación, por ejemplo, pues entonces se produce primero un choque frontal entre 2 orbitales híbridos sp2, los de este carbono y los de este carbono. Ese solapamiento frontal es máximo, es decir, los solapamientos frontales en la línea que une los 2 átomos, los 2 núcleos de los carbonos, ese enlace que se produce por un solapamiento frontal es un solapamiento fuerte y el enlace es un enlace sigma, es un enlace fuerte. Sin embargo, fijaros, en cada uno de los carbonos que ha sufrido una hibridación sp2 queda un orbital p puro del átomo de carbono, p puro. Bien, esos orbitales p se han aproximado de forma lateral, ya que son paralelos, el choque no es frontal, es lateral. El solapamiento lateral, fijaros que es un solapamiento prácticamente a distancia. Luego es un solapamiento muy débil, pero es doble. Hay un solapamiento por debajo, hay un solapamiento lateral por la parte de los orbitales p debajo del enlace sigma y hay un solapamiento lateral con los lóbulos que están por encima del enlace sigma. Ambos solapamientos laterales inferior y superior representan al enlace pi, ¿de acuerdo? El enlace pi es mucho más débil que el enlace sigma, por lo tanto es mucho más reactivo. Sin embargo, este doble
solapamiento lateral que representa el enlace pi, en realidad lo hemos dibujado con una sola rayita, ¿de acuerdo? Así que estas dos rayitas que hemos puesto aquí idénticas son distintas. Una de ellas representa un enlace sigma, solapamiento frontal, muy fuerte, y la otra rayita representa dos solapamientos laterales, inferior y superior, que representan a un enlace pi. La geometría de un carbono con hibridación sp2 es plana, con ángulos de 120 grados. Así que cuando veáis un doble enlace en una molécula, el entorno geométrico de ese doble enlace es la de un plano, geometría plana, y los ángulos de enlace 120 grados.